Buenas tardes con todos. Les voy a mencionar algunas infecciones que afectan al músculo esquelético. La osteomielitis se trata de una inflamación del tejido óseo secundaria a un proceso infeccioso, generalmente de etiología bacteriana. Existen varias vías de diseminación, siendo la propagación hematógena la más frecuente, seguido de una propagación contigua que es secundario a focos infecciosos adyacentes que por extensión afectan al hueso, o a su vez inoculación directa, que es el resultado de una fractura abierta, herida penetrante o inserciones de prótesis. Fisiopatológicamente lo que ocurre es que tras el sobrecrecimiento bacteriano o el depósito de las mismas en la cavidad medular, el primer sitio de afectación es la metáfisis de los huesos largos, debido a que la metáfisis recibe un aporte sanguíneo importante y de flujo lento, lo cual es ideal para la proliferación bacteriana, así como también la metáfisis tiene una discontinuidad en el revestimiento endotelial de sus paredes, lo que facilita que a través de estos poros las bacterias traspasen del torrente sanguíneo hacia la cavidad medular. Inicialmente se genera el proceso infeccioso con la acumulación del pus rodeado de un material de degranulación conocido como un absceso intraóseo, que por el aumento de la presión intraluminal genera la ruptura cortical con extravasación de este líquido purulento, formando un absceso superióstico con elevación del mismo. Si el proceso infeccioso continúa, llega a una fase crónica que sobre todo se caracteriza por la presencia, tras la deprivación del flujo sanguíneo a este nivel, la presencia de este fragmento óseo necrótico conocido como secuestro, que también está rodeado por tejido, por material purulento y tejido de degranulación que se conoce como involucro. La etiología, sabemos que el germen que con mayor frecuencia afecta en todas las edades es el Staphylococcus aureus, seguido del estreptococo, y depende de la condición y de la característica del paciente, sobre todo si es que hay inmunocompromiso, la afectación es del Streptococcus pneumoniae y de la tuberculosis. Por lo general se presenta en la mitad de los casos en los pacientes menores de 5 años, tiene una mayor predilección por el género masculino que el femenino. En cuanto a las manifestaciones clínicas, sobre todo se caracteriza por la presencia del dolor, la disminución del rango de movimiento, la disminución de la carga de peso, así como cambios inflamatorios como es la sensibilidad, el edema y la fiebre. Un tercio de los pacientes refieren traumas menores como precedentes y asociados a la clínica, la parte del laboratorio, caracterizados por el proceso infeccioso como es la elevación de los leucocitos, la PCR y la velocidad de eritrosedimentación. En cuanto a la localización, es más frecuente, como les mencioné y les expliqué fisiopatológicamente, es la metáfisis de los huesos largos, siendo de mayor afectación el fémur, seguido de la tibia y el húmero, y otras localizaciones como los huesos cortos, la pelvis, la columna y en un 10% afectación multifocal. Inicialmente lo que se va a identificar en las fases iniciales es la inflamación de los tejidos blandos, mientras que recién en el día 7º y 14 se asocian los cambios óseos caracterizados por la reacción perióstica, la elevación del mismo por la presencia de los abscesos intraóseos y la destrucción ósea. Por lo general, entonces, lo que vamos a identificar en una fase inicial, como podemos ver en esta radiografía de extremidades inferiores, es el edema inespecífico de los tejidos blandos con desplazamiento de los planos grasos. En esta otra imagen, que ya está en una fase más subaguda, se caracteriza por la presencia de estas imágenes lucentes de bordes escleróticos, que en el contexto de una osteomielitis se conoce como el absceso de Brody. Y ya en fases más tardías es la alternancia de áreas escleróticas o mixtas, así como también las reacciones periósticas y la destrucción. Este se conoce como osteomielitis esclerosante de Garré a la manifestación crónica. En cuanto a otro estudio de imagen, la ecografía, por su alta sensibilidad en la evaluación del líquido, sobre todo para identificar las colecciones y los derrames articulares, como podemos ver en esta imagen ecográfica, la presencia de esta lesión ecogénica heterogénea, que al Doppler color no tiene vascularidad, que genera realce del periósteo, es un hallazgo en relación a un absceso superióstico. En esta otra imagen de húmeros proximales se puede identificar la presencia de esta colección superióstica, así como también disrupción de la cortical metafisiaria y los cambios anormales en la ecotextura de la médula ósea. En cuanto a la resonancia magnética como la mejor modalidad de imagen para las infecciones, sobre todo tempranas, para confirmar el diagnóstico y categorizar sobre todo los abscesos que van a ser drenables o la extensión intraespinal, sobre todo se caracteriza por la presencia en la T1 de las alternancias o mal definición, heterogenicidad de la médula ósea y sobre todo en una secuencia T1 con contraste ver el realce del borde de los diferentes abscesos, así como también los realces de la médula dependiendo de la fase. En inicial, un mayor realce
de la médula y en una fase crónica la disminución del realce. Entonces en esta imagen, en una secuencia en T1 y en una T1 con contraste axial, lo que podemos identificar a nivel de este peroné distal izquierdo es la heterogenicidad de la médula con la presencia de este absceso superióstico. En esta otra imagen que se muestra el comparativo con la radiografía se puede ver el marcado edema de los tejidos blandos, mejor visualizados a nivel de la resonancia magnética, como se puede ver acá, así como también la heterogeneidad de la médula, la presencia de los abscesos superiósticos. En esta otra imagen, que es una T1 con contraste y saturación grasa, lo que se puede ver son las áreas de baja señal a nivel de la médula, secundarios al absceso superióstico, así como también otras áreas de mayor realce a nivel de la médula ósea adyacente por la formación reactiva, así como también estos abscesos superiósticos de tejidos blandos y los cambios de edema de la grasa subyacente. El diagnóstico diferencial es importante con el sarcoma de Ewing, con la leucemia, con la histocitosis de las células de Langerhans, la osteomielitis multifocal crónica recurrente, la artritis séptica y el infarto óseo. En cuanto a las complicaciones, estas se presentan cuando hay retraso del tratamiento más de 4 días. Sobre todo, la principal complicación es la artritis séptica, seguida de la trombosis venosa profunda, fracturas, émbolos sépticos, fallas multisistémicas con alteraciones de crecimiento. Y el tratamiento va a estar destinado a la identificación del agente infeccioso con la aspiración de aguja guiada, biopsia, así como también el tratamiento clínico antibiótico y el quirúrgico para el drenaje de los abscesos o manejo de los tractos sinusales o fracturas patológicas. Otra de las segundas entidades que vamos a identificar es la sífilis congénita, que se trata por la transmisión del treponema pálido de la madre infectada al feto por el paso transplacentario. Existen 2 presentaciones, la de inicio temprano, que sobre todo se presenta en los niños menores de 2 años, y el tardío más de 2 años. Característicamente se caracteriza porque los 2/3 de los lactantes con sífilis congénita son asintomáticos al nacer y recién a la 5ª semana se presentan sus manifestaciones clínicas caracterizadas por hepatosplenomegalia, rinitis o rash. Lo característico sobre todo de la sífilis congénita en inicios tempranos es la presencia de una pseudoparálisis de Parrot, que se caracteriza por la flacidez e extensión de las extremidades superiores de los lactantes. Así como también la sífilis congénita de inicio tardío se caracteriza por presentar los cambios óseos caracterizados por protuberancia frontal, la nariz sencilla de montar, hiperplasia maxilar, entre otras. Entonces, dentro de los hallazgos de imagen, sobre todo la localización de mayor afectación, igual los huesos largos a nivel de la tibia, seguido por el fémur y el húmero. Lo principal que vamos a identificar son estas bandas lucentes a nivel de las metáfisis de los huesos largos que respetan sobre todo estas zonas de calcificación provisional que están representadas por estas bandas delgadas radiopacas perificiarias. Entonces se reconoce estas áreas lucentes a nivel de las metáfisis tanto del fémur, de la tibia, del peroné. En esta otra imagen, en una radiografía de antebrazo, podemos ver estas bandas lucentes a nivel de las metáfisis de los huesos largos, así como también podemos ver esta reacción perióstica metafisiaria con destrucción ósea. Un signo pactonomónico de la sífilis congénita muy sugestivo es el signo de esquina de Werberer, que se caracteriza sobre todo por la destrucción focal bilateral de las caras mediales de las metáfisis tibiales proximales, como se puede identificar acá. Entonces, en esta imagen radiográfica de la rodilla se puede identificar el signo característico de la esquina de Werberer, asociado también a estas bandas hipolucentes a nivel de las metáfisis y las reacciones periósticas. En esta otra imagen de radiográfica de tobillo, aparte de ver los cambios ya mencionados como la reacción perióstica y las bandas hiperlucentes, sobre todo es muy común encontrar las fracturas patológicas, como se ve en este caso a nivel del radio distal. El diagnóstico diferencial importante con la osteomielitis bacteriana, con la reacción perióstica fisiológica, con el abuso infantil, y el tratamiento sobre todo está destinado a la prevención. La mayoría de los casos se resuelven con mejor pronóstico con un posterior crecimiento normal. Eso es todo, muchas gracias.